Buenos días, buena tarde, buenas noches. Espero que se encuentren bien, siempre en sintonía con el Señor. Bueno, habíamos llegado en estas reflexiones que estamos haciendo sobre el capítulo 5 del libro de Mateo, habíamos llegado al versículo número 10. ¿Qué dice este versículo? Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Acá podemos ver una cosa interesantísima. Para aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, hay una bienaventuranza que es de ellos es el reino de los cielos. Y esto es igual, si ustedes recuerdan, que la bienaventuranza que decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir que los pobres de espíritu, como habíamos visto y habíamos explicado quiénes eran los pobres de espíritu, y los que padecen persecución, hay una bienaventuranza, de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es ser perseguidos por la justicia? Bueno, acá puede decir uno que robó un auto, dice, me están persiguiendo, y yo lo único que hice fue robar el auto, porque tenía una necesidad. No es eso el tema. La justicia acá es la justicia de Dios. La justicia de Dios es una justicia muy especial que solo la Biblia nos puede hacer entender estas cosas. Ningún juez en el mundo, ningún juzgado en el mundo nos puede hacer entender qué es la justicia de Dios, solo el Señor. ¿Cuál es la justicia? La justicia es aquella que Dios hace, efectúa, lleva adelante. Podemos ver que la justicia de Dios se demuestra de una manera muy importante. El Señor, Dios Padre, envió a su Hijo Jesucristo a pagar el precio de mi pecado y del pecado de todo el mundo. Del pecado, y siempre lo repetimos, de todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no pagó, y esto lo repetimos hasta el final, porque es una falsa doctrina, el universalismo. El universalismo dice que Jesús murió por todo el mundo, y eso bíblicamente no es así. Jesucristo murió solo por los que creen en Él, si no andarían todo al cielo. Y sabemos que muchos son los llamados y pocos los escogidos, dice el Señor. Bueno, estamos explicando una cosa muy importante y no todo el mundo sabe esto. No todo el mundo conoce estas cosas. ¿Pero por qué? Por dos cosas. Una, porque todavía no han recibido la palabra de Dios, todavía no les ha llegado la buena noticia, o la han desechado. Y esto es lamentable, pero sucede. Y entonces, esto es muy importante saberlo, que creer en el Señor no es un sufrimiento, no es dejar cosas del mundo. ¿Cómo estoy perdiendo? Como me decían algunas personas, voy a perder todas estas cosas buenas del mundo. Y uno dice, ¿qué cosa buena? Nosotros sabemos todo lo malo que el mundo. Sabemos que el mundo está en manos de Satanás. Sabemos que el mundo se gobierna por las leyes
de Satanás, por las leyes de la mentira, por las leyes del mal. Entonces, este versículo nos lleva a una interpretación. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Si nosotros somos perseguidos porque creemos en Cristo, ahí tenemos la bienaventuranza. ¿Cuántos hermanos hay en el mundo que están siendo perseguidos? O sea, en general, toda la iglesia perseguida. Nosotros que estamos en Europa podemos saber que no hay una persecución hombre a hombre, pero si nosotros queremos ir a predicar la palabra de Dios a una plaza, tenemos que pedir permiso, hay una burocracia muy grande, la gente normalmente no te acepta hacer una visitación si tú no estableces un contacto telefónico y le pides si podés ir a la casa a predicar el Evangelio, porque también tienes que hacerlo así. Después podemos ver si tú quieres alquilar digamos un local, también tiene normas, cuesta tantísimo. O sea, no es tan fácil ahora, porque no les interesa. Meten todo en una bolsa, ¿me entienden? Y dicen, no, acá, de política y de religión no queremos hacer ninguna reunión, no queremos alquilar este local para eso. Hay tantas persecuciones como eso. Pero hay otros países que nuestros hermanos están siendo no solo perseguidos, sino matados, torturados. Quiere decir que la Iglesia universal, o sea, cuando hablo de Iglesia universal, hablo de las distintas iglesias locales que están en todo el mundo, en muchas partes no se puede predicar, no se puede leer la Biblia. Quiere decir que están siendo perseguidos, y están siendo perseguidos, pero para todos los que sean perseguidos por la justicia, o sea, por la justicia de Dios, a los que sean perseguidos por declarar que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es el Señor, y todos los que seamos perseguidos por eso, tendremos una bienaventuranza. Y esta bienaventuranza es que el reino de los cielos es nuestro. Y hay otra cosa que el Señor nos dijo por medio del apóstol San Pablo. Para eso andamos a 2 Timoteo en el capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2, y dice así, en el capítulo 2, versículo 11. Y Pablo acá, escribiéndole a Timoteo, le pone una cosa interesantísima. Dice así, palabra fiel es esta. O sea, Pablo dice, palabra fiel. O sea, acá no hay mentira. Dice, si somos muertos con Él, está hablando de Cristo, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Importantísimo esto, si somos muertos por Cristo, con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¡Qué promesa maravillosa esta! Si sufrimos, también reinaremos con Él. Ahora, acá viene la parte negativa. Si le negamos, Él también nos negará. Imagínense ese día, cuando todos aquellos que rechazaron a Cristo, el mismo Señor Jesucristo los negará delante del Padre. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Podemos caer en dificultades, pero Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso yo te digo, si tú ahora estás viviendo en el mundo
con dificultades, con las dificultades que el mundo tiene, y tú ves el mundo como una cosa maravillosa, estás en un error terrorífico, porque todo eso se termina, todo eso es banalidad, todo lo dice la Biblia, no lo dice Alberto. Entonces, cambia el sentido de tu pensamiento. Si tú piensas que en el mundo vas a encontrar la felicidad, estás en un camino equivocado. La única felicidad es la que te puede dar Cristo. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él como tu Señor y Salvador. Y obtendrás la salvación gratuitamente, porque Él la da gratuitamente para nosotros. Pero Él pagó un precio altísimo por nuestra salvación. Cree en el Señor Jesucristo y podemos hacer nuestras las palabras estas. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Es la promesa de Dios, no es la promesa de una persona, es la promesa de Dios. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. El Señor Jesucristo es fiel. Lo que Él dice, ya está hecho. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cree en el Señor Jesucristo y tendrás el único Dios que no se niega a sí mismo. Bueno, espero que te encuentres bien, que pases una buena semana y un fuerte abrazo de Alberto.